capítulo 28 en la página 310 del diagnóstico y tratamiento en gastroenterología, hepatología y endoscopía del libro de Lange por Norton J. Greenberger, Richard S. Bloomberg y Robert Burkhoff. Tumores del páncreas. Autor Ashish Sharma, MD. Cáncer pancreático. Bases para el diagnóstico. Incremento de CA-199 en cerca del 80% de los pacientes. La tomografía computarizada con protocolo pancreático helicoidal, PPCT, o Pancreatic Protocol Computed Tomography. Por lo general, la mejor modalidad inicial para el diagnóstico y la estadificación. La ecografía endoscópica, o también conocido como endoscopic ultrasound, es superior a la tomografía computarizada para el diagnóstico de tumores pequeños y la invasión de la vena porta y la esplénica. Menos del 15% de los tumores son resecables al momento del diagnóstico. Generalidades. El cáncer de páncreas es el segundo cáncer del aparato digestivo más frecuente y la cuarta causa principal del deceso relacionados con neoplasia malignas en Estados Unidos. Menos del 4% de los pacientes están vivos 5 años después de que se establece el diagnóstico. En 2006, se esperaba que se diagnosticaran alrededor de 34,000 casos nuevos y en 2008 cerca de 37,000 casos nuevos. Los tumores del páncreas son más frecuentes en hombres que en mujeres, con una proporción de 1 a 3 y a 1. Y en determinados grupos étnicos y raciales, por ejemplo, negros, polinesios y neozelandeses naturales. Son infrecuentes antes de los 65 años de edad, pero la frecuencia máxima aumenta drásticamente después del séptimo decenio de vida. Patogenia y factores de riesgo. La mayor parte de los neoplasios pancreáticos se originan en 3 diferentes tipos de células epiteliales del páncreas. Las células acinares constituyen 80% del volumen de la glándula y solamente 1% de los tumores exocrinos. Las células de los conductos constituyen 10 a 15% del volumen, pero originan más del 90% de todos los tumores. Las células endocrinas representan 1 a 2% del volumen y contribuyen entre 1 y 2% de los tumores. Los tumores no epiteliales son muy infrecuentes. Alrededor del 70% de los tumores de los conductos se localizan en la cabeza del páncreas, 5 a 10% en el cuerpo de la glándula y 10 a 15% en la cola. Estos tumores tienen una consistencia dura y causa de la respuesta desmoplásica intensa que producen. Los tumores acinares se manifiestan como masas pancreáticas grandes en los ancianos y suele haber metástasis a distancia al establecer el diagnóstico. Patogenia molecular. Se ha propuesto que el cáncer de páncreas se desarrolla a partir de pequeñas lesiones precursoras intraductales, neoplasias intraepiteliales pancreáticas y siguen una evolución similar a la secuencia adenoma-carcinoma de los tumores colorectales. Aunque aún no se ha aclarado el mecanismo preciso y la frecuencia de las mutaciones genéticas que intervienen en la aparición de cáncer del páncreas, las alteraciones genéticas que se observan en estos tumores pueden clasificarse en 3 categorías. Primero, activación de la oncogénesis. Segundo, desactivación de los genes supresores de tumor. Y 3, defecto en los genes reparadores de los errores de emparejamiento del DNA. La vía de señalización del gen del erizoide, o también conocido como Sonic Hedgehog, también parece ser importante. El gen del embrión erizoide, que interviene en el desarrollo embrionario, al parecer experimenta un incremento regulado en las etapas iniciales y tardías de la carcinogénesis pancreática. Primero, activación de los oncogenes. Se observan mutaciones del oncogene KRAS
o KRAS en 90% de los tumores y son el dato distintivo del adenocarcinoma pancreático. Aunque esta mutación puede verse en trastornos no malignos como pancreatitis crónica, al parecer es una primera alteración genética en la carcinogénesis pancreática. Segundo, desactivación de los genes supresores del tumor. La desactivación y la pérdida de la función de los genes supresores de tumor producen una alteración decisiva del ciclo celular que afecta la diferenciación celular, la inhibición del crecimiento, la regulación de la transcripción, la reparación del DNA y la apoptosis. Los genes que más a menudo intervienen son CDKN2A, 95%, P53, 60%, DPC4, 50%, BRCA2 y STK11, cerca del 10% de los pacientes con cáncer pancreático hereditario albergan mutaciones de línea germinal del gen BRCA2. Tercero, defecto del gen reparador de errores de emparejamiento del DNA. Se han identificado mutaciones de los genes reparadores de errores de emparejamiento como MLH1 y MSH2 en 4% de los tumores pancreáticos. Factores de riesgo hereditarios. Antecedente familiar de cáncer de páncreas. La predisposición genética es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de páncreas. Alrededor del 8 al 10% de los pacientes con cáncer de páncreas tienen un familiar en primer grado con la enfermedad. Estos individuos presentan un neoplásico o una neoplasia a una edad más temprana y el tabaquismo parece contribuir a la aparición del cáncer. Segundo, pancreatitis crónica hereditaria. Este trastorno autosómico dominante está muy relacionado con el cáncer pancreático, aunque contribuye con una pequeña fracción del número total de casos, se manifiesta por crisis recidivantes de pancreatitis aguda en la primera etapa de la vida que pueden evolucionar a pancreatitis crónica. El riesgo de que un familiar afectado presente cáncer es de hasta 40% hacia los 70 años de edad y es máximo en quienes fuman. Tercero, otros trastornos. El riesgo de cáncer de páncreas también aumenta en pacientes con determinados síndromes de cáncer familiar, como síndrome de Peutz-Jeghers, ataxia telangiectasia, poliposis adenomatosis familiar y síndrome de Lynch 2. La diabetes mellitus se asocia a cáncer de páncreas y en la mayor parte de los casos no hay ningún antecedente familiar. En casi todos los pacientes el diagnóstico de cáncer pancreático se establece en los 2 años posteriores al comienzo de la diabetes mellitus, aunque algunos estudios han demostrado que las altas concentraciones séricas de glucosa y insulina antes del diagnóstico, junto con la resistencia a esta última, se correlacionan con un riesgo más elevado de cáncer de páncreas. Otros estudios indican que el tumor puede ser la causa del estado diabetogeno. Los factores de riesgo hereditarios, nomás para resumir, va a ser los 3 principales: antecedentes familiar de cáncer páncreas, pancreatitis crónica hereditaria y otros trastornos como ya fueron resumidos. Factores de riesgos ambientales. El factor de riesgo ambiental mejor establecido asociado al cáncer de páncreas es el tabaquismo. El riesgo relativo de cáncer de páncreas entre fumadores actuales es 2.5. El riesgo aumenta con el número de cigarrillos consumidos y vuelve al inicial 15 años después de que el paciente deja de fumar. El tipo de alimentación, al parecer, es otro factor ambiental importante.
Las dietas ricas en grasas y carne parecen asociarse a la aparición de cáncer pancreático. Es tanto que el consumo de frutas y verduras, al parecer, tiene un efecto protector. Las bajas concentraciones de selenio y leucopenio se han relacionado con la aparición del cáncer de páncreas. Los datos sobre el consumo de café y alcohol, el empleo de ácido acetilsalicílico y otros antiinflamatorios no esteroideos y la aparición de cáncer de páncreas han sido contradictorios y estudios recientes no muestran ninguna relación clara. En un estudio reciente, la obesidad aumentó de manera notoria el riesgo de cáncer pancreático. Algunos estudios han demostrado una relación entre la infección por Helicobacter pylori, sobre todo la cepa CAG-A, y el cáncer de páncreas. Factores de riesgo no hereditarios. El riesgo de adenocarcinoma pancreático se acerca al 4% en pacientes con pancreatitis crónico no hereditario 20 años después de la instauración de la enfermedad. Ahora, punto seguido, manifestaciones clínicas, síntomas y signos. Dada la falta de signos y síntomas característicos, la mayoría de los pacientes con tumores pancreáticos tienen manifestaciones en una etapa tardía de la evolución de la enfermedad. En consecuencia, menos del 15% de los tumores son resecables cuando se establece el diagnóstico. Aún después de la resección quirúrgica con bordes negativos, la tasa de supervivencia a 5 años fluctuó entre 10 y 25% con una supervivencia mediana de entre 10 y 20 meses. Los pacientes pueden presentar molestia abdominal vagas, de baja intensidad constantes o dolor que irradia a la espalda y que puede acompañarse de pérdida de peso, anorexia, debilidad, diarrea y vómito. El dolor se debe sobre todo a la invasión del plexo celíaco y mesentérico superior. La ubicación del tumor también define los síntomas y el pronóstico. Los tumores de la cabeza del páncreas producen síntomas en la primera etapa y se observa ictericia indolora, biliares extrahepáticas. En menos de un tercio de los pacientes, la obstrucción de las vías biliares por una neoplasia pancreática se acompaña de una vesícula biliar palpable y no dolorosa que se designa como el signo de Courvoisier, el cual también se observa en la obstrucción de las vías biliares por un colangiocarcinoma, un carcinoma duodenal o un carcinoma de la ampolla de Vater. Los tumores del cuerpo y la cola del páncreas son asintomáticos o se manifiestan por síntomas inespecíficos como molestias abdominales. El diagnóstico se establece en su mayor parte después de que se producen metástasis. Manifestaciones clínicas que pueden presentarse en el cáncer de páncreas, para resumir una vez más. Síntomas y signos con una especificidad son dolor o molestia abdominal, pérdida de peso, anorexia, debilidad, ictericia, síndrome de intestino irritable, diabetes de inicio reciente después de los 50 años de edad y amnesia. Resultados de laboratorios que se pueden asociar con el cáncer de páncreas es aumento de la fosfatasa alcalina sérica, aumento de la bilirrubina, aumento de transaminasas y aumento de velocidad de eritrosedimentación. La obstrucción del conducto pancreático puede desencadenar una insuficiencia exocrina pancreática que se manifiesta por esteatorrea y absorción deficiente. La diabetes mellitus de nuevo inició después de los 50 años de edad. Se ha relacionado con la aparición de cáncer pancreático.
sobre todo cuando no hay un antecedente familiar de diabetes. Otras manifestaciones infrecuentes de las neoplasias pancreáticas son pancreatitis aguda en los ancianos sin alguna causa evidente, tromboflebitis, alteraciones psiquiátricas, prurito debido a colestasis, signos y síntomas de hemorragia de tubo digestivo y obstrucción por erosión y crecimiento de la neoplasia pancreática hacia la luz duodenal. En los pacientes mayores de 50 años de edad, el cáncer de páncreas puede presentarse con manifestaciones del síndrome de intestino irritable o diabetes de instauración temprana. Datos del laboratorio, la obstrucción de maligna de la porción distal de las vías biliares por una neoplasia de la cabeza del páncreas produce un incremento característico de la fosfata alcalina, que es 4 a 5 veces más alta que los límites superiores de lo normal y el incremento no guarda proporción con la concentración de bilirrubina hasta que etapas posteriores de la evolución de la enfermedad. El incremento de las transaminasas suele ser leve, pese a la estasia biliar. Es infrecuente la colangitis. La lipasa y la amilasa aumentan en los tumores que producen obstrucción del conducto pancreático y que se manifiestan como pancreatitis aguda. Marcadores tumorales. El CA199 es un antígeno de Lewis cialilado que ha resultado clínicamente útil tanto para establecer el diagnóstico como para vigilar la respuesta al tratamiento, la sensibilidad y la especificidad, con una concentración umbral de 37 unidades por mililitros, son 86 y 87%, respectivamente. La obstrucción de las vías biliares con colangitis a causa de un origen no maligna puede ocasionar un aumento de la concentración de CA199. En un estudio se comunicaron concentraciones de hasta 32,000. Estudios por imágenes y otros estudios diagnósticos. El adenocarcinoma pancreático se estadifica por medio de la clasificación TNM. Consiste en valor de las características del tumor primario, es decir, el tamaño del tumor y la infiltración. Hacia vasos importantes, etapa T, la afectación de ganglios linfáticos regionales, etapa N, y las metástasis a distancia, etapa M. Se cuenta con diversas modalidades para el diagnóstico y la estadificación de los tumores pancreáticos, entre las que se incluyen las descritas a continuación. Primero, de estudios por imágenes, se usa la tomografía computadorizada, la ecografía transabdominal y la tomografía computadorizada, CT o Computed Tomography. Sigue siendo los estudios para imágenes más frecuentes que se utilizan en los pacientes con sospecha de cáncer pancreático. Es probable que una CT helicoidal con protocolo pancreático sea la mejor modalidad inicial para el diagnóstico y la estadificación del adenocarcinoma pancreático. Con base en las características de los estudios por imágenes, se puede establecer un diagnóstico correcto de cáncer de páncreas en más del 90% de los casos. Además de detectar metástasis según la afección de órganos adyacentes y la invasión vascular, la CT helicoidal permite predecir la imposibilidad de resección con una precisión de más del 90%. La principal desventaja de este estudio es que una proporción importante de los pacientes con tumores resecables según la CT tienen neoplasias no resecables en la laparotomía a causa de pequeños implantes tumorales
en el hígado y en el peritoneo. La segundo tipo de estudio por imagen más usado es la ecografía endoscópica. La ecografía endoscópica o endoscopic ultrasound tiene una sensibilidad diagnóstica similar a la CT helicoidal, pero puede ser superior para el diagnóstico de pequeños tumores pancreáticos y invasión de la vena porta y la esplénica. La aspiración con aguja fina guiada mediante ultrasonido tiene una sensibilidad diagnóstica cercana al 85 a 90% y una tasa de resultados falsos negativos de 10 a 15%. Es un procedimiento seguro con mínimo riesgo de siembras de tumor. La ecografía endoscópica es menos precisa para valorar la afectación de la vena mesentérica superior y la arteria mesentérica superior por el tumor. Tercero, el tercer tipo de estudio por imagen es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Los tumores pancreáticos aparecen como estenosis del conducto pancreático o del coledoco en la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o también conocida como ERCP, Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography, lo cual se designa como signo del conducto doble. Los adelantes en los estudios por imágenes del páncreas, como la CT helicoidal, han vuelto innecesaria la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica como un estudio inicial. Las principales limitaciones de la ERCP son la escasa posibilidad de obtener un diagnóstico histológico en la obstrucción maligna de las vías biliares, positivo en menos de 50% de los casos, su escasa utilidad para la estadificación de tumores pancreáticos, ya que no brinda información sobre la magnitud del tumor, la invasión vascular o la afectación de los ganglios linfáticos, y el riesgo de complicaciones como pancreatitis, perforación y pocas veces la muerte. El cuarto tipo de estudio por imagen utilizado para diagnosticar es la exactitud de la resonancia magnética. Para determinar la posibilidad de resección, al parecer es semejante a la de la CT helicoidal de fase doble. La colangiopancreatografía con resonancia magnética tiene la misma sensibilidad que la ERCP para el diagnóstico de tumores pancreáticos. El quinto tipo de estudio por imagen utilizado es la tomografía por emisión de positrones, o PET. La PET no se utiliza sistemáticamente en el diagnóstico de neoplasias pancreáticas malignas. En ocasiones ayuda a establecer el diagnóstico de recidiva del tumor después de la resección pancreática. El último estudio por imagen utilizado es la laparoscopía. Algunos estudios han demostrado que las modalidades de imágenes preoperatorias estándar, incluida la CT en la 15 a 40% de los casos, no ayudan a detectar pequeñas metástasis peritoneales y hepáticas. En algunos casos, la laparoscopía para estadificación junto con el examen citológico peritoneal permite detectar metástasis no sospechadas y evitar una intervención quirúrgica innecesaria. Enfoque diagnóstico. En la figura 28.1, en la tabla de estadificación, representa los síntomas y signos ya mencionados con mayor frecuencia.
dolor o molestia abdominal, pérdida de peso, anorexia, debilidad, ictericia, síndrome de intestino irritable, diabetes de inicio reciente después de los 50 años de edad y amnesia. Resultados de laboratorio, para recapitular, es aumento de fosfatasa alcalina sérica, aumento de bilirrubina, aumento de transaminasas y aumento de velocidad de eritrosedimentación. Entonces, se presenta en un algoritmo para diagnosticar y tratar el cáncer pancreático sospechado. La necesidad de tejido para confirmar su diagnóstico sigue siendo motivo de controversia. Aunque no hay un consenso con respecto a la solución óptima, cualquier estrategia diagnóstica debe procurar establecer de manera fiable y segura un diagnóstico, si es necesario. Determinar la posibilidad de resección para evitar costos y evitar la morbilidad y la mortalidad que conlleva la intervención quirúrgica innecesaria. La comparación de estudios por imágenes plantea dificultades metodológicas como son la selección de los pacientes, el diseño de los estudios y la calidad. En general, se ha visto que la ecografía endoscópica es mejor que la CT y que la resonancia magnética. Para detectar y caracterizar lesiones más pequeñas, se ha observado que es superior a la CT helicoidal y a la resonancia magnética para la estadificación de los tumores y de los ganglios. Con una sensibilidad de más de 90%, la ecografía endoscópica no ofrece ninguna ventaja con respecto a la CT helicoidal para determinar la posibilidad de resección de un adenoma pancreático sospechado antes de la operación, y las dos modalidades se consideran complementarias. La CT con protocolo pancreático helicoidal suele ser el estudio inicial preferido para la estadificación local y regional, así como para detectar las metástasis a distancia por los datos de la CT. Las tumoraciones pancreáticas se clasifican en una de las siguientes 4 categorías generales. Primero, ninguna tumoración. Segundo, tumoración no resecable. Y tercero, tumoración resecable. Y último, datos ambiguos. Según la sospecha clínica y la probabilidad previa a la prueba, pueden necesitarse estudios de MRCP, de ultrasonido, de ERCP o una combinación de ellos, aun cuando los datos iniciales de la CT sean negativos para cualquier tumoración expansiva. La ecografía endoscópica permite identificar lesiones que no se identifican en la CT o en la resonancia magnética. Si se identifica en la CT una tumoración claramente no resecable, por lo general es necesario un diagnóstico histológico antes de comenzar cualquier quimioterapia o radioterapia paliativas. Se puede utilizar ultrasonido con aguja fina o un método percutáneo con el empleo de CT o ecografía transabdominal. En los individuos con cáncer de páncreas que experimentan dolor, se puede utilizar ultrasonido para llevar a cabo la neurolisis del plexo celíaco durante la exploración diagnóstica inicial y para estadificación. Cuando se identifica una tumoración resecable en la CT, se debe pensar en realizar una ecografía endoscópica como prueba complementaria y que es más exacta para estadificar el tumor local y para valorar una invasión vascular. La necesidad de obtener un diagnóstico histológico en este grupo es controvertida. Por encima del deseo del paciente de contar con un diagnóstico histológico, la probabilidad de un tumor antes de la prueba y la disponibilidad de conocimiento especializados en la localidad.
El principal motivo para determinar si se debe obtener o no un diagnóstico histológico debe ser, ser su repercusión en las decisiones clínicas y el tratamiento. La principal desventaja de tratar de establecer un diagnóstico histológico es que la sensibilidad del ultrasonido por aguja fina es de 85 a 90%, con una tasa de resultados falsos negativos inaceptablemente alta de 10 a 15%. Si la probabilidad previa a la prueba conforme a los datos del laboratorio durante la presentación clínica y los datos radiológicos de cáncer es alta, entonces un diagnóstico histológico negativo no influye en la decisión de proceder al tratamiento quirúrgico. Aunque se minimiza, se debe tener en cuenta las posibilidades de complicaciones como hemorragia, pancreatitis y siembra del tumor durante la aspiración con aguja fina. Además de confirmar el diagnóstico de cáncer de páncreas, en la mayoría de los pacientes, las ventajas de obtener el tejido consisten en que ayuda a identificar otras neoplasias malignas, como tumores neuroendocrinos, linfomas y carcinoma de células. Pequeñas, así como trastornos no malignos, por ejemplo, pancreatitis autoinmunitarias y pancreatitis crónica, lo que repercute en el tratamiento y en el pronóstico. Las complicaciones quirúrgicas son otro problema importante. La pancreatoduodenectomía se asocia en una morbilidad importante y la tasa de mortalidad puede fluctuar desde menos del 1% en un centro con gran volumen de pacientes hasta cerca del 15% en los centros en los que se realizan pocas de estas intervenciones quirúrgicas al año. Eso lo deben tener en cuenta los médicos y el paciente antes de la resección quirúrgica del páncreas. Cuando los tumores están circunscritos al cuerpo y la cola del páncreas y son resecables según los criterios del ACT helicoidal, se debe tener en cuenta la laparoscopía antes de la intervención quirúrgica, ya que estos tumores suelen estar avanzados al manifestarse y la frecuencia de diseminación no sospechada hacia el peritoneo puede llegar hasta el 50%. Si los datos en la CT son ambiguos con respecto a la existencia de una tumoración o la posibilidad de resección, se utiliza la ecografía endoscópica, pues es el método más sensible para detectar pequeños tumores del páncreas y valorar una posible invasión vascular. Ahora, ¿cuáles son diagnósticos diferenciales? El adenocarcinoma pancreático se debe diferenciar de los siguientes: trastornos del páncreas que pueden producir síntomas parecidos, como pancreatitis autoinmunitaria, pancreatitis crónica, linfoma pancreático, tumores neuroendocrinos del páncreas y lesiones quísticas del páncreas. ¿Qué es el pancreatitis autoinmunitario? La pancreatitis autoinmunitario es un trastorno infrecuente de supuesta causa autoinmunitaria que puede manifestarse por ictericia obstructiva, pérdida de peso, dolor abdominal y diabetes de nueva instauración. Los estudios por imágenes muestran crecimiento difuso del páncreas, estenosis irregular del conducto pancreático, estenosis del coledoco y estenosis de las raicillas intrahepáticas similar a la que se observa en la colangitis esclerosante primaria. Se observa un aumento de las concentraciones séricas de gamma globulina, sobre todo inmunoglobulina G4. En el examen histológico se observa infiltración linfoplasmática con fibrosis y flebitis obliterativa.
Los corticosteroides son eficaces para aliviar los síntomas y neutralizar los cambios histopatológicos. ¿Qué es la pancreatitis crónica? La pancreatitis crónica, la frecuencia de adenocarcinoma pancreático en los individuos con pancreatitis crónica aumenta casi 2% por decenio después de iniciada la enfermedad. En el caso de la pancreatitis crónica, puede presentarse dolor abdominal, pérdida de peso y ictericia, lo que dificulta distinguir entre la pancreatitis crónica complicada por adenocarcinoma. Los estudios por imágenes no siempre son útiles, ya que los pacientes con pancreatitis crónica pueden presentarse estenosis del conducto pancreático y biliar en la ERCP, una lesión expansiva en la CT, variante de AIP, o cambios en la ecotextura del tejido pancreático, lo que dificulta la interpretación de las imágenes de la ecografía endoscópica. Este último estudio, al parecer, es mejor que la CT para detectar un cáncer concomitante. Aunque el CA199 se incrementa en casi 80% de los pacientes con adenocarcinoma, también puede elevarse en aquellos con pancreatitis crónica y pueden observarse valores muy altos en caso de ictericia obstructiva y colangitis. Las mutaciones de KRAS o KRAS no parecen tener utilidad clínica para distinguir entre la pancreatitis crónica y el cáncer pancreático. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, los pacientes con cáncer de páncreas pueden subdividirse en 3 categorías por la magnitud de la diseminación del tumor. Primero, tumor confinado al páncreas, tumor resecable al momento del diagnóstico, que constituye alrededor de 15 a 20% de los casos. Segundo, tumor local avanzado no resecable en 40% y 3, metástasis en el 40%. Tumores resecables. La resección quirúrgica es el único tratamiento curativo del cáncer de páncreas. Dada su presentación característicamente tardía, solo 15% de los pacientes son elegibles para la pancreatectomía. El procedimiento quirúrgico más frecuente es la pancreaticoduodenectomía de Whipple, que se utiliza en el caso de los tumores situados en la cabeza del páncreas. El procedimiento consiste en la resección en bloque del antro gástrico, el páncreas y duodeno. No se ha demostrado que la resección de los ganglios linfáticos regionales conlleve una mejor supervivencia. Las tasas de mortalidad para este procedimiento se acercan del 1 al 3% en los centros en que se realizan un gran número de estos procedimientos. El tratamiento óptimo de estos pacientes sigue siendo motivo de controversia en tumores local avanzados. La combinación de quimioterapia y radioterapia conlleva mejores moderados en la mediana de supervivencia, pero puede producir efectos secundarios importantes. El 5-fluorouracilo o 5-FU, la gemcitabina y el paclitaxel son algunos de los compuestos quimioterapéuticos que se utilizan a menudo en la radioterapia. La paliación de los síntomas es un componente esencial de la asistencia a los pacientes con tumores locales avanzados. Los enfermos con tumores circunscritos a la cabeza del páncreas pueden presentar ictericia obstructiva y obstrucción prepilórica. El dolor abdominal grave es más frecuente en los tumores que afectan el cuerpo y la cola del páncreas. Ictericia obstructiva
La compresión de la vía biliar por el tumor puede causar ictericia obstructiva. La colocación de la endoprótesis endoscópica es el método más eficaz para aliviar la obstrucción maligna de las vías biliares. Se prefieren las endoprótesis metálicas a las de los plásticos para la paliación una vez que el paciente ya no se considera elegible para la cirugía. A diferencia de la endoprótesis de plástico, que necesita cambios periódicos frecuentes a causa de la oclusión, las endoprótesis metálicas tienen una tasa de permeabilidad significativamente más alta. Sin embargo, una vez que se colocan, no se pueden retirar por vía endoscópica. Las endoprótesis pueden colocarse por vía percutánea si no es posible un método endoscópico debido al crecimiento del tumor o una intervención quirúrgica previa. Obstrucción prepilórica. La obstrucción prepilórica se debe a la extensión del cáncer del páncreas y puede tratarse mediante gastrocnemiostomía o mediante endoprótesis metálica expansivas colocadas por vía endoscópica. Dolor. El dolor suele necesitarse narcóticas para controlar el dolor que produce la neoplasia pancreática maligna. Se puede efectuar el bloqueo de plexo celíaco, neurolisis química, a través de una vía de acceso percutáneo utilizando la ecografía endoscópica. Se puede emplear la radioterapia para controlar el dolor intratable. Metástasis. La quimioterapia es útil para la paliación y tiene leves ventajas con respecto a la sobrevida. La politerapia con gemcitabina es el tratamiento de elección y se acompañan de un mejor control del dolor, menor pérdida de peso y mejoría del estado funcional.